Ya, me cambié de presentación, que es lo del módulo que viene ahora. No, la verdad es que es de continuidad, sigo en lo mismo, voy a tratar de ir rápido porque si no, no llegamos a la meta. Eh, bueno, la idea acá es que nos familiaricemos un poquito más. Venimos rebotando de cambio climático, la salida poco elegante en el fondo, ok, de los miles de instrumentos que no les voy a dar la lata de cuáles son. Uno de los importantes y donde realmente se ha puesto una apuesta relevante es en la economía circular. Eh, los mismos pointers iniciales, ¿verdad? Tenemos una crisis climática. En esta presentación, uno de los puntos claves que después viene amarrado al toolkit que tenemos que ver después, tiene que ver con un ejercicio importante que también se hizo desde Naciones Unidas de definir en una de las tantas convenciones COP, ¿no es cierto?, objetivos de desarrollo sostenible y cómo, afortunadamente, por diseño, la economía circular mapea muchos de ellos. Y eso también a ustedes les da una apuesta de valor interesante en el fondo, entender a dónde viven, porque los posibles financiamientos futuros que existan a esto vienen casi siempre amarrados de los objetivos de desarrollo porque básicamente se reportan cuantitativamente así en los distintos financistas. Entonces es importante saber cuáles son. Probablemente ustedes ya están familiarizados con ello. O si no, que es parte del ejercicio que vamos a hacer después, tratar de pensar dónde mi empresa podría en el fondo, mi emprendimiento, conectar con un ODS. Tan importantes son los ODS, voy a saltar de nuevo eso, tan importantes son los ODS que hoy día uno puede encontrar en algunas universidades diplomados en ODS. O sea, en el fondo encontrar, está súper dirigido como los ingenieros comerciales, encontrar oportunidades de negocio que estén dibujadas en torno a los ODS, para encontrar fuentes de financiamiento internacionales que estén asociadas a los ODS, etc. Eh, entonces vamos a lo esencial. Aquí voy a ir rápido porque quiero que discutamos algunas cosas y que dejemos tiempo para el siguiente. El core de la formalización de la economía circular que hoy día es como reconocido, como no es oficial, pero es el más citado, es el que hace la Fundación MacArthur. ¿Le suena a la Fundación MacArthur, no? ¿Él es MacArthur? ¿No? ¿No le suena para nada? Creo que hay un video introductorio en el material que tienen ustedes. Es una fundación, obviamente internacional, que levanta fondos para poder implementar estrategias de economía circular en particular y que también hace estudios. Estos son multimillonarios que en el fondo se dedican como a este tipo de labores de filantropía, ¿verdad? Y ellos tienen como este ciclo que le llaman como de mariposa, tiene una formalización que han socializado con gobiernos, con fundaciones dedicadas a esto, con empresas, etcétera, y que está más o menos como consensuada, que tiene obviamente involucrado a consumidores o usuarios, según se quiera cambiar la terminología, ¿no es cierto? Y en el fondo acá lo importante es que hay como dos grandes vías que se reconocen de circularidad. Una que es la que va hacia la izquierda, ¿verdad? Que es la que releva los ciclos naturales, los ciclos biológicos. O sea que en el fondo la transición o el tránsito desde la acción de reciclar, reducir, o cualquiera de las R que ustedes elijan, ¿verdad? A la reinyección del producto que se está generando o el ciclo que se está generando, vaya por una vía que favorezca, ¿no es cierto?, la biología detrás de esto, versus otra que está en azul allá, que es técnica, que es mucho más cercana, ¿verdad?, a la reutilización de partes, mucho más tecnológica, no se involucra mucho con restauración o con mejoramiento de condiciones ambientales, nada del estilo. Eso es lo importante. A mí esta figura nunca me ha gustado tanto, a mí me enreda, pero lo importante de esto son estas dos alitas de la mariposa, que en el fondo hoy día las políticas públicas y las políticas de inversión y donde se enmarcan distintos proyectos, en lo macro toma una de estas dos formas. Deben haber híbridos entre medio, pero lo normal es que uno tenga algún tipo de emprendimiento que en el fondo favorezca, por ejemplo, no sé, reforestación, esto claramente por el lado de restaurar ciclos biológicos, qué sé yo, versus sacar las baterías, ¿no es cierto?, de litio para recuperar el producto y tratar de hacer una nueva batería, que va claramente por este lado. Tiene un impacto en la naturaleza, por supuesto, indirecto, ¿verdad? Pero en el fondo hoy día se definen estas dos líneas como un poquito separadas, lo técnico de lo biológico. Lo que está al lado es obviamente la simplificación de eso. La economía lineal para ninguno de nosotros es misterio, la que hemos estado trabajando siempre, que es esta economía de extractivista, saco, genero un producto, vendo, sale un desecho, se dispone finalmente en algún lado y me olvidé. Y en eso hemos estado los últimos par de siglos. Versus la economía circular, que lo que intenta hacer es esencialmente retener lo más posible la materia prima, ¿verdad?, hasta que ya no se pueda más, y minimizar en ese intento, ¿verdad?, la producción de residuos. Eso a ustedes les suena probablemente más que razonable, debe ser el
principio rector de su día a día, me imagino, en sus labores. Y por supuesto, mientras más intensidad uno consiga en este circuito, en este ciclo, probablemente el negocio es mucho más interesante, porque tiene muchas más variantes internas donde se pueden hacer opciones de negocio. Incidentalmente, acá de nuevo se me sale el biólogo más que otra cosa. Esto de poder utilizar hasta el último pedacito del recurso antes de disponerlo es la esencia del metabolismo que mueve todo lo vivo. La Tierra, con estos circuitos de carbono, tiene una situación de balance bioquímico que en el fondo propende a eso, un equilibrio. Hay gente que le ha puesto apellidos a eso, un fenómeno Gaia, la Tierra como Gaia, como un superorganismo, bonita la metáfora, pero básicamente releva eso, que en el fondo al final del día se aprovecha cada uno de los posibles circuitos metabólicos para que nada se pierda. Nosotros también, nuestro metabolismo, la forma de mantenernos en una temperatura estable, ¿verdad? Y que lo que entre y lo que sale en el fondo se minimice. La dieta nos ayuda muchas veces, pero en el fondo, de hecho somos el único animal que tiende a engordar. Si ustedes miran el resto de los animales, ninguno engorda, porque en el fondo el balance que hay entre lo que se necesita, lo que se excreta, y la forma en lo que excretado queda para que otro lo utilice es mínimo. O sea, en el fondo se saca lo máximo que se puede para poder mantener el metabolismo, la maquinaria funcionando. Eso es termodinámicamente correcto, perdón por lo latero, pero hay un principio, que son principios de termodinámica de segundo grado que se llaman, que es un principio biológico. La termodinámica simple, en el fondo, ustedes la han visto, probablemente tengo algo ordenado, se desordena espontáneamente. Y esa es como la lógica química, la lógica de los materiales. Dejo estas sillas solas, vengo en un mes más, están sucias, están degeneradas, se van... Eso es como la forma, digamos, de funcionamiento de la física de la Tierra. Los sistemas biológicos son distintos. Los sistemas biológicos hacen todo lo contrario. Trabajan con una cosa que se llama la negentropía. Le hacen la pelea a la entropía, a la pérdida de orden. Crean orden. Y el principio que rige un sistema biológico es que en el fondo evitan al máximo botar residuos. Hay un ejercicio súper lindo, no tengo acá el paper, me hubiera gustado mostrarlo, de un experimento que hicieron hace muchos años en Canadá con una cámara espectral puesta en un avión. Una cámara que toma una imagen, que en el fondo es capaz de identificar una banda espectral que es equivalente como al calor residual que tendríamos nosotros cuando tomamos la temperatura, cuando estamos enfermos o no. En el fondo es lo que sale cuando ya no quedó nada más que ocupar, calor. No sé si ustedes saben, pero en física el calor es energía no utilizable, por nadie más, por nada más. Es lo que sobró y no hay un solo organismo más que pueda hacer uso de eso. Quizás en un motor podemos hacer que se mueva una válvula con algo, pero ni siquiera. El calor es lo que sobró, lo que quedó. Y por supuesto, mientras menos calor yo emita, si me metí una cantidad de energía y sale poco calor es porque utilicé mucha de esa energía y deseché lo que quedó, lo último. Al contrario, si yo ocupé mal la energía que consumí, probablemente voy a emitir mucha cantidad de calor residual, porque lo voy a procesar igual, pero en el fondo estoy siendo poco, comillas, eficiente. Este experimento que yo les cuento fue re interesante, porque había una hipótesis que decía, ok, pensemos en los ecosistemas, en el problema de si son más o menos complejos, más o menos simples. Y digamos, el sentido común dice un bosque súper complejo, lleno de árboles, especies entre medio, ¿verdad?, que comparten e interactúan. Un pastizal más simplón, pastito, 2, 3 especies. Un terreno baldío, no hay nada. Del punto de vista que les cuento espectral, si yo lo quisiera mirar desde el punto de vista de la emisión de calor producto del funcionamiento biológico que hay ahí, un terreno baldío, cuando yo lo miro, debería ser puro calor. Todo refleja, ¿no es cierto?, entró energía y salió el calor de vuelta, caluroso. Concepto que ocupamos para hablar las islas de calor, por ejemplo, acá en Santiago. Cuando uno va al centro que hay 2, 3 grados más, no es porque pasó algo climáticamente, no, estamos en un punto donde nada absorbe la energía que está entrando del sol. Un pastizal tiene poquitas cosas, pero ya hay algo que agarra carbono, que agarra energía, está funcionando biológicamente, ¿verdad? Lo consume, eso queda, ¿verdad?, en su crecimiento, queda el carbono ahí, ¿verdad? Respira, qué sé yo, y en ese proceso de gastar esa energía para vivir, sale un poquito de temperatura, no tanto como el terreno baldío. Y uno esperaría, una hipótesis, esto, que en un bosque que está lleno de seres vivos viviendo, lo que excreta uno, lo agarra otro, una especie de simbiosis metabólica, y así se va como articulando, ¿verdad?, y se va creando complejidad biológica, y lo que debería pasar es que ese bosque al mirarlo, en una imagen debería verse frío, poquito calor comparado con las otras dos situaciones. Bueno, este experimento que les comentaba, que lamento no haber pensado en el minuto poner esa imagen, pasan por un avioncito con esta cámara que mide justamente la temperatura en esa banda y se encuentran, afortunadamente en la zona donde lo midieron había terreno baldío, un pastizal, no me acuerdo qué más después, un bosque de renoval y un bosque templado, esto era el hemisferio norte, Canadá. Y los saltos, impresionantes. O sea, pero donde cambiaba la temperatura y bajaba en concordancia con lo que les cuento. Que básicamente es la constatación biológica de eso.
un sistema complejo que admite muchas cosas, que es diverso y que hace un uso eficiente de cada pedacito de energía que quedó. Alguien lo toma y lo puede usar para poder existir, tiene como consecuencia que lo que queda como residual es imperceptible, es mínimo. Y es un principio de la biología completa de nuestra Tierra, que está perturbada por las razones que comentamos al principio, porque metimos una cantidad de elementos adicionales por nuestra acción que no permite que este ejercicio de incorporarlo en los circuitos, que son circulares, para allá, incorporarlos y procesarlos a tiempo no da. Entonces sí, se procesan, pero el excedente queda quedando sin procesar y los residuos que van generando adicionalmente por ineficiencia entre medio hace que funcionemos de esa manera que está arriba. Y por eso es que ustedes han escuchado a lo mejor el término esto como de simbiosis industrial y cosas como esa, que en el fondo de su alma lo que dicen es tratemos de que aquellas industrias que puedan compartir lo que les sobra una para la otra se ponga en sintonía para evitar el residuo total del sistema. Es como un principio modulador. Es la razón por la cual se inventaron en la periferia de Santiago, por toda América Vespucio, todos estos núcleos industriales. Esos núcleos industriales tenían por diseño de metabolismo industrial, que todas las cosas que pudieran compartir sus residuos para poder entrar en esto, sin que la circularidad haya sido todavía un tema, simplemente porque minimiza costos, maximiza el uso eficiente y los residuos van al mínimo, era la función y la razón de eso, que fue entonces se transformó en cualquier cosa. Uno va y básicamente son polos bancarios, uno va nomás a cambiar cheques, ahí no hay mucho de lo de simbiosis industrial. Pero el principio que dio origen a eso, conceptualmente, era poder propender a esa idea que lo hacen en algunos países del primer mundo, en Suecia, en otros lugares, tienen sus espacios industriales concebidos de esta manera, conectadas incluso a algunas empresas, en términos de residuos de verdad, entre ellas para poder minimizar el residuo total. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Que en el fondo, una lata contarla nomás. Es que para que ese principio tenga sentido, la reducción final es total, es combinada. Y eso implica un mindset, una forma de hacer las cosas que es colectiva. Entonces a veces uno escucha que la lógica de economía circular y todo eso parece que fuera un principio medio hippie, así como que tenemos que ser colaboradores. No, es un principio de economía circular arraigado en cómo funcionan los sistemas biológicos eficientes, que en el fondo lo que se minimiza como residual es colectivo. La mera suma de las reducciones individuales no necesariamente conversa con una reducción combinada. Aditivamente pueden andar cerca, pero no, porque las interacciones no lineales entre componentes adentro no deja que eso sea de esa manera. Entonces, atentos con eso, que de repente también en la lógica de querer uno armar un negocio que esté dentro de estos mecanismos, necesita por principio biológico, interpolado a principio industrial, compartir métricas finales. No digo que compartamos los costos ni que compartamos los beneficios, es compartir las métricas finales, porque si el sistema total funciona bien, sus partes componentes les va bien porque subsisten. Es un problema de persistencia. Van a estar ahí. Si no funciona, el circuito se desarma, da origen a un circuito distinto. Lo interesante de la generación de oportunidades que hay en torno a la circularidad, han aparecido, por supuesto, situaciones reinteresantes que yo las quería poner acá con un ánimo. Yo creo que muchos de ustedes las conocen, las han visto. Esto está todo esto en la página de la Fundación Ellen MacArthur. Tiene, 3 docenas de casos de estudio de circularidad que son interesantes de ver, con sus fichas. No sé si después pueden entrar a la página, creo que está en el link del material de trabajo. Creo que elegí 2 o 3 porque simplemente quería levantar un tema que tiene que ver con qué tan sofisticado o no sofisticado debo ser para poder entrar en el mundo circular y comprometerme con soluciones al cambio climático. Y esto habla un poquito de las tecnologías habilitantes, no lo dejé explicitado, pero tiene que ver harto con eso. ¿Conocen este caso de Signify o no? ¿Les suena? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez, no? Para mi sorpresa, yo había escuchado alguna vez algo, pero no sabía que era tan antiguo, 2016. Esta es una empresa que en el fondo vende servicios de luminaria, de eficiencia lumínica. O sea, en el fondo van a las empresas grandes y le dicen, ¿usted cuánta luz gasta? ¿Verdad? ¿Sabe qué? Yo le voy a hacer un circuito más eficiente, que tiene varias etapas. Puede ser desde el diseño de la ubicación de las luminarias hasta la automatización, y por ahí va el cuento, ¿verdad?, de cómo alternar los usos o darse cuenta cuando hay espacios, digamos, de ocio en algunas salas, ¿verdad?, o esto mismo, hacer bajas automáticas de uso de voltaje, ¿verdad?, que obviamente la cuenta total baje. El origen, Países Bajos, que a todo esto es probablemente la nación que va más adelantada en todos los niveles en economía circular, en inversión, en adopción, o sea, nos lleva años luz.
Es una maravilla. Si alguna vez tienen la oportunidad de gastar 2 pesos, meterse en un préstamo para ir a algún lado, vayan a Ámsterdam, de verdad. Aparte de ser súper lindo, se van a encontrar con el día a día soluciones circulares que uno dice, me la llevo para Santiago, la pongo acá. O sea, vale la pena. Hay gente que le gusta ir a China, a ver los moles para traernos ciertos productos. No, vayan a los países que tienen soluciones implementadas, uno se sorprende. Ya que estoy con la anécdota, con Nancy y parte del equipo el año antepasado tuvimos que hacer una gira, fuimos a Dublín. Teníamos justamente ir a observar un evento de economía circular. Y fue bastante sorprendente ver una solución energética basada en biogás, que no sé por qué no tenemos eso acá. Ustedes no sé si saben, Dublín, como muchas de las ciudades europeas, contaminadísimas, hollín por todos lados. Bueno, nada de eso fue cierto. Nosotros veíamos una ciudad maravillosa, cielos despejados, una maravilla. Y vamos descubriendo que, claro, había una planta de biogás que no estoy seguro si era estatal o a medias con alguna empresa y todo, pero básicamente todo el residuo orgánico se recoge, va a la planta de biogás y eso alimenta los buses eléctricos, la luminaria pública y todo lo que en el fondo es estructura habilitante. Y pasó Dublín de ser una ciudad llena de hollín y moho a una cuestión que es maravillosa, preciosa como ciudad. Nancy creo que tú les puedes contar ahí después, tú fuiste a visitar la planta, si mal no recuerdo. ¿Qué hicieron ellos en su minuto? No se complicaron la vida como nosotros separando 200 tipos de residuos distintos. Los plásticos por un lado y lo orgánico por otro. Porque el orgánico tenía este valor, digamos, de ir directo a la planta de producción de biogás y de ahí creo que va energía. Y el resto, probablemente no hay mucha empresa interesada en hacer separación, pero no había como acá una cantidad gigantesca de contenedores distintos que obligue que el usuario entienda cada uno de los logos y el numerito, tal. Pero básicamente porque el modelo se basaba, ¿no es cierto?, en una suerte como de bien público, si se quiere. O sea, materia orgánica para producción de energía, para bienestar de la ciudad. Lo tiré aparte porque me acordé, pero en el fondo tiene que ver con un poco la idea de lo que pasa en estos países como desarrollados, que igual gran parte de la implementación de estrategias circulares tienen una componente de impacto social inmediata, grande, pública, grande. Pero volviendo a esto, Signify cobra por esto, obviamente. Nacen los Países Bajos, ¿no es cierto? Como les comentaba, en el fondo hacen este trabajo de hacer eficiente el uso de energía y recientemente aparece que, además de ya tener una cartera de negocios más o menos importante, hacen un acuerdo con Philips para producir, comprar más barato, no sé cuál es el arreglo puntual, de la última, digamos, generación de lámparas LED hiper requete contra eficiente. Entonces le ofrecen adicionalmente ahora a quienes tienen contratos con ellos una segunda ola de innovación que tiene que ver con bajar aún más las cuentas por eficiencia de dispositivos físicos, además del dispositivo creado, el dispositivo tecnológico de monitoreo, que en el fondo es como tener un aire acondicionado, ¿no es cierto?, pero que lo que hace en el fondo es modular las luces y los usos de luces. Pensando en tecnologías habilitantes, que no lo dejé como separado, pero que acá entran de lleno, acá aparecen cosas que hoy día existen por todos lados, no sé si les suenan la Internet de las cosas, como mecanismo, ¿verdad? O sea, que las máquinas conversan entre ellos, se mandan información y son capaces en el fondo de entrar en algoritmos que permiten justamente decidir en forma automática le bajo o no le bajo los lumens a la lamparita. Aparecen otras formas de prestación de servicios que se llaman los CaaS, C-A-A-S, IaaS, SaaS, son puras variantes que en el fondo son soluciones en la nube. Básicamente es Amazon pensando en cómo hacer las cosas ahora que no tiene mucho que vender, que en el fondo permiten que cualquier solución tecnológica yo no tenga que implementarla en mi empresa, sino que la compro a un tercero que me la compartimentaliza en un sistema que yo lo puedo tomar, lo personalizo y lo puedo vender, por ejemplo, cosas como esta. Entonces no es que Signify, probablemente, me puedo equivocar, no trabajo ahí, no es que haya contratado una cantidad de programadores, ingenieros electrónicos para que hagan un super software, ¿no es cierto?, de monitoreo. Lo más probable es que debe haber tomado algunos software ya existentes, los compartimentalizó, armó y los puso en algún servicio tecnológico ya disponible para poder tener monitoreo a distancia en cualquier lado. Y yo no sé dónde entrarán las lucas acá, pero probablemente en esta segunda ola de poder hacer recambio de las luminarias deben haber obviamente todos los costos de operación entre medio en beneficio de ellos. Les ha ido al parecer extremadamente bien. Revisen después en la Fundación MacArthur, donde está este caso, las fichas para que vean un poco más de detalle, porque uno se queda pensando en, no es tan difícil la idea, o sea, simplemente es un nicho que no se me ocurrió nomás. Se me ocurrió, tampoco tenía plata, pero probablemente a lo mejor en lo que ustedes están hace sentido decir, capaz que parte de mi operación la puedo externalizar o simplemente detectar quién tiene una operación engorrosa, compleja. Aquí tiene que estar infraestructura dando vuelta, hay auxiliares, gente que está chequeando si está o no está prendida la lámpara.
les aseguro, yo trabajé acá, si esa lámpara se echa a perder, poder cursar la orden de compra para que me la reemplacen, no pasa, es larguísimo el proceso. Y probablemente, si dependo fuertemente de que esto esté ocurriendo, que la luminaria esté correcta, necesito que el servicio funcione de manera fluida y les aseguro que cualquiera que pueda hacerse cargo de esa complejidad, que no sea la institución, va a estar feliz de comprarla. Hablando de minería, que decía alguien hace un rato, una de las grandes cosas que pasa en minería es que es curioso. Cuando uno lo contratan como prestador de servicio en minería, lo último que quieren ellos es ver quieren una factura. Uno puede perfectamente hacer terrenos y cosas y mostrarles todo el detalle de lo que compré para almorzar, una serie de cosas, pero lo pueden hacer, pero los matan, porque ponen toda su disposición de personal, de contabilidad, a ver si uno cumplió o no cumplió, ¿verdad?, con el detalle que está permitido o no. Si llega una pura factura, no. Uno dice, bueno, ¿cuál es la ganancia? Esa pérdida de complejidad en la operación de la minera la pueden destinar a otras labores, y el que se lleva el cachito para la casa de hacer todo eso es uno. Con las luminarias, y esto pasa un poco lo mismo, esto es un problema real. O sea, mantener una institución que tiene varios miles de ampolletas dando vueltas, que prestan un servicio, hay estudiantes, hay cursos nocturnos, del punto de vista del manejo de eso, son varios contratos de personas, en un horario además que puede ser no el más indicado, se ocupa de noche. Los costos son elevados, a menos que aparezca una empresa que sea capaz en el fondo de proveer una solución de esta naturaleza. Y básicamente que es la pregunta del millón, ¿por qué es circular? Bueno, básicamente por lo que hablábamos antes, porque en el global de la acción que está ocurriendo en la empresa a la cual presta servicio hay una reducción de consumo, ¿verdad? Recuerden que acá tenemos un problema de consumo y un problema de residuos. Estos atacan al consumo. Este es otro ejemplo de empresas circulares que están bajo el paraguas de cambio climático, así como muy, muy expreso, y que a mí me gusta, me sorprende por lo sencillo y porque honestamente no están haciendo nada que no sepamos, salvo que lo pusieron en valor de manera correcta. Esto ocurre, si mal no recuerdo, en Nueva Zelanda, puede ser, productores de ovejas, no sé. Hasta ahí suena todo razonable. Lo que está puesto acá al lado es el ciclo natural de los pastizales que ocurren en un cierto lugar donde yo puedo tener ganado. Hay posibles competencias. Yo puedo tener varias alternativas. Yo puedo tener mi ganado, o puedo sembrar trigo, puede ser cualquier cosa. Algo que también me da un cierto ganancial. O puedo sembrar trigo o lo que sea para alimentar mi ganado. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos, no es cierto? En los ciclos de crecimiento, cuando después está, no sé, la entrega del animal, otras cosas, ¿qué hacemos con los terrenos? Versión chilena, versión latinoamericana, lo hablamos en la clase anterior. Volamos todo, ¿no es cierto? Plantamos lo que queremos, lo enriquecemos con nutrientes, se llena de nitrógeno que va a las napas subterráneas, contaminamos, un desastre todo, pero bueno, están las ovejitas comiendo después lo que quieren comer. Esta gente descubrió la obviedad, que en el fondo es alternar ciclos medios obvios. Dice, yo no estoy todo el año produciendo. Tengo un pastizal que es natural, pero que no compite, afortunadamente como especie, esos pastos no compiten con el pasto que yo voy a sembrar para forraje de ovejas. Por razones biológicas, porque tomaron la molestia de entender cómo funciona la biología. No compiten, crecen juntos. Y más aún, como yo tengo un puro ciclo, que es un año completo de las ovejas comiendo, que se comen estos pastizales, el siguiente pedazo de ciclo, la rotación del siguiente año, los pastizales que quedaron, que son los no comerciales, nutren el suelo, retienen humedad, no hay erosión, no incurrí ningún gasto de ningún tipo para mejoramiento del suelo. Entonces ocuparon el modelo de negocio más sencillo del mundo, que es no tocar, o más bien, poner arriba mi negocio de una situación natural que intento no alterar, habiendo descubierto previamente que obviamente este pasto que está ahí naturalmente no compite con el que yo necesito para poder darle de comer a las ovejas o venderlo derechamente. Ese elemento de biología tan básico que ni siquiera lo consideramos hoy día porque tenemos un modelo disruptivo que lo que hace es ir pelo, siembro papa, pelo, siembro otra cosa, pelo, siembro que son rotaciones como globales y en cada una de esas el suelo queda desnutrido, ¿verdad? Y en esa desnutrición, ¿cómo nutro un suelo que no tiene microorganismos, que no tiene nitrógeno, que no tiene... Tengo que poner fertilizantes, que es uno de los grandes problemas de contaminación que tenemos hoy día, porque no tenemos control sobre lo que ocurre después con ellos cuando entran las napas subterráneas. Entonces a mí me encanta este modelo porque es la obviedad misma puesta en valor, tributando circularidad y todos los valores, aparte de ser un doble negocio porque además estoy cultivando dos cosas, cambié el logo. O sea, en el fondo lo único que hice fue expresar la forma natural de hacer la cosa y no invertí nada, por el contrario, me ahorré un montón de costos de inversión. Entonces a mí me sorprende porque muchos, y ustedes también se deben dar cuenta, muchos de los negocios que uno hoy día detecta como circulares es hacerlo como se hacía siempre.
las botellas que se devuelven, ¿no es cierto? Una serie de cosas, la leche que ya no, mejor no comprarla en cajitas, comprar una grande, dosificar uno con... Todas estas cosas que uno dice como vuelta a los 80, siempre fueron circulares, por algo estaban ahí, no teníamos un problema tan de exceso de consumo en ese minuto. Y a mí me encanta esto porque en el fondo releva la simpleza de algunas soluciones, ¿verdad? Y que son millonarias. O sea, acá no es que sean 4 pesos que entró, o sea, un emprendedor chico, acá es mucha plata en cabezas de ganado, qué sé yo. Y este ejemplo, me voy callando para que podamos avanzar con otras cosas, este ejemplo es un poco lo mismo, y es más cercano quizás a lo que algunos de ustedes pueden estar haciendo, si mal no recuerdo el listado de emprendedores que hay. Que en el fondo es la alita completamente verde de la Fundación MacArthur, que es ocupar, en este caso son insectos, ¿verdad? Ahí son 2 emprendimientos, Insectiporo y Synergy. Bueno. Pero básicamente lo que es darse la molestia extralogística de recolectar todos los residuos orgánicos que podrían haberse ido a biogás, como les decía yo, o meterlos nuevamente en un principio de consumo, una cadena atrófica que produce varias cosas, ¿verdad? Produce abonos, eventualmente, que puedo vender, produce proteínas, si es que me gusta comer los grillos que están ahí, produce a lo mejor otro tipo de producto que sí consuma, qué sé yo, los grillos, qué sé yo. Está un poco dibujado ahí. O sea, en el fondo, crear alimentos, entrar en la lógica de los alimentos, recogiendo alimentos ya desechados. O sea, también es como una especie de, no sé si es obvio, porque hay uno como que piensa que realmente el residuo para nosotros es o hacemos humus, ¿verdad? O hacemos compostaje, o biogás. Pero esta línea yo la encuentro re interesante, que es volver a inyectarla en ciclos de producción de alimentos. Pensando en ese gráfico que vimos al comienzo, que mostraba que una de las grandes presiones que tenemos ahora es que se nos están acabando posiblemente las áreas de producción de alimentos en el mundo. Entonces esto viene mucho más cercano como también un poco a la ecología urbana, a la ecología de pequeños proveedores, qué sé yo. Entonces es re interesante porque cumple con casi todos los criterios de circularidad por la línea de biológica, no tecnológica. La primera significa tecnológico, este es más biológico, ¿verdad? Acá no me meto porque no quiero ver cómo es esa maquinita que recoge desechos humanos ni nada, pero es la misma idea. O sea, en el fondo, los desechos nuestros también pueden entrar a una cadena, ¿no es cierto?, de alimentación. O sea, uno siempre piensa nomás en lo animal, pero se las ingenió esta gente, y creo, si mal no recuerdo, esto es en África, Nairobi y Kenia. O sea, además, es sensato desde el punto de vista del impacto social. Son espacios del mundo donde hay mucha hambruna, mucho problema de producción de alimentos, ¿verdad? Y por supuesto mucha gente que está produciendo estas cosas. Entonces esto es casi como materia prima libre. También los invito, porque no me conozco todos los detalles, un poco a revisar el cómo está articulado este proyecto, porque son, de nuevo, cosas re interesantes. Todo esto, por supuesto, esos ejemplos que vimos antes, lo que conversamos de resiliencia y todo lo demás, tiene harto que ver con las decisiones y los avances relativos que tiene cada país en lo que se llama sus hojas de ruta, ¿verdad? En el fondo es el plan estratégico que han decidido implementar para ir avanzando en estas materias. Y este gráfico lo pongo simplemente para que vean que hay distintos niveles de compromiso, y a veces algunos compromisos que uno no imaginaría. Abajo está, me disculpan de nuevo el inglés, está en celestito es en scoping, lo estamos pensando, estamos dando una vuelta, está a la vista, sí sabemos, pero no hemos hecho nada. En desarrollo, ya hay un par de comisiones conversando de cómo vamos a enfrentar los instrumentos para incentivar la economía circular en el país, qué sé yo. Call to action, ya aparecieron los políticos contando, sí, Chile se compromete al 2050 a hacer algo, pero no tengo una sola página web donde buscar nada todavía. Roadmap, ya apareció un monito en alguna parte que dice, ok, estas son mis metas declaradas, espero el 2050 tener menos de A, B, C cosas y más de estas otras. Lo tengo diagramado en un PPT, básicamente. Estrategia operacional, ya, estamos con los instrumentos como en ese informe que les mostré, que es una estrategia que ya toma forma y que ya el problema es ponerle plata arriba. Y cuando uno mira el estado del mundo, es bien curioso. Nuevamente nuestros vecinos, los argentinos, están recién en la etapa como de pensemos en esto, conversemos, hagamos algo, no sé quién lo hace, primero levante la mano, por favor, que lo haga. Nosotros vamos bastante más avanzados. Este mapa, todo esto es interactivo, si uno se pone arriba, deberían aparecer todos los instrumentos que hay. Chile ya tiene como, recuérdame, como 3 instrumentos armados. Tenemos un mapa, una hoja de ruta, tenemos una política nacional de economía circular, y creo que ya tenemos instrumentos que están definidos para financiar cosas como grandes, así como centros grandes de reciclaje, qué sé yo. Hay algunos acá que no tienen más allá de una hoja de ruta, o sea, una declaración de intenciones de más o menos cómo ir avanzando, y hay algunos que no tienen mucho. Es bien curioso cuando uno mira a Europa, por ejemplo, que
uno pensaría que van pisteando, digamos, con un montón de iniciativas, y salvo nuestro punto de referencia, que son siempre los holandeses, los suecos, los noruegos, son harto más sofisticados y buenos para innovar, qué sé yo. Curiosamente, toda la Europa como más central y todo está súper, súper atrás en esto. Entonces, en el contexto global, Chile no va tan mal, va bastante bien. ¿Esto por qué es importante para ustedes? Después lo pueden ver, porque también les da alguna idea de si la fortuna los acompaña y logran conseguir un par de recursos para ir a visitar algún país que tenga modelos de negocio de este estilo, ya saben a dónde no ir y a dónde probablemente haga sentido ir a darse una vuelta. Creo que también está compartido esto en el material, y si no se los comparto, porque como les digo, esto es interactivo, uno puede ir pinchando y encontrar cosas ahí. Australia, a mí siempre me sorprende, uno tiene como la idea que Australia es un país súper pro, hiper verde, y Australia es un desastre. En minería es un desastre, en compromiso con acciones climáticas se sale de la jugada rápido, está siempre ahí dando vueltas. Y vean que no es sorprendente, pero al mismo tiempo sí lo es. Estados Unidos y, bueno, China, yo les contaba, China es harto más pro de lo que pensamos en esto, puertas adentro. Estados Unidos, ustedes saben que ya se salió de casi todas las convenciones, ahora con el nuevo gobierno de Trump básicamente hay no me interesa seguir aplicando ninguna de las medidas que venían haciéndose por compromisos previos. En algún minuto Estados Unidos nunca quiso liderar las mesas de la COP, pero siempre fue llamado a decir algo, porque son, creo que el segundo país con más emisiones, yo no sé si el primero o el segundo. Es eso. Y voy cerrando porque ahora sí que tenemos que avanzar. Lo que les decía antes, lo importante es que en todo este desarrollo de avances de instrumentos, de las famosas hojas de ruta, les voy a mostrar más adelante la nuestra, no son gratuitas, no es que cada país dijo, oye, pongámonos creativos en una hoja de ruta y a ver cómo lo hacemos. Hay algo de copia, uno va viendo las hojas de otros lados y por supuesto saca ideas, eso se permite, pero básicamente lo que hay acá es un apego bien estricto a que las hojas de ruta no solamente tributen al bienestar del país, sino que en el fondo a los compromisos que el país tiene con Naciones Unidas. Y ahí es donde aparecen los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son compromisos mundiales que se tomaron en la COP 21, creo, no me acuerdo. Y lo que es interesante es que varios de ellos conversan directamente con acciones que uno esperaría que ocurran en economía circular. Por ejemplo, el ODS 12, que es de producción y consumo responsable, ¿verdad? Veíamos recién un par de ejemplos ahí de Kenia, qué sé yo, de cómo generar industria de producción de alimentos con esta base social responsable que genere transición justa, qué sé yo. El objetivo 17, acceder a energía, ¿verdad?, no contaminante. Yo les di un ejemplo verbalizado nomás de lo que hace Irlanda, ¿verdad?, con sus biodigestores, con entrega de energía pública, ¿verdad?, que eso genera que también los costos probablemente que uno paga de contribuciones y todo no sean tan altos como los de otros países europeos. El 13, ¿no es cierto?, que se llama Acción por Clima. Aquí hay una contribución, no me acuerdo detalles de Acción por Clima, pero probablemente lo que hablamos hace un rato de carbono azul en los océanos, ese tipo de cosas, entran en este tipo de declaración de ODS. El 11 tiene que ver con infraestructura y ciudades sostenibles. Acá aparece todo tipo de innovaciones que ustedes puedan imaginar, que va desde los jardines comestibles. No sé si alguno ha tenido la suerte de ir al MUT, que está quedando hermoso ese lugar y tiene arriba unos jardines que ya me dan ganas a mí de sacarme ahí las cositas que hay, está precioso. O sea, eso es como una forma de arquitectura que es súper interesante, pero que si ustedes miran con detalle cuando vayan de nuevo se van a dar cuenta que, yo no sé si el arquitecto será muy clever o qué, pero casi todos los ODS están mapeados en alguna parte ahí. Desde uso de materiales reciclados, espacios, ¿verdad?, socialmente integradores. Es bastante interesante cuando uno lo analiza así como a los Federico Sánchez, así como City Tour, como mirando, mira esto. Si uno mapea los ODS ahí, es interesante, uno encuentra acciones que podrían ser declarables, aunque no tienen por qué hacerlo ellos, pero con algún tipo de ODS. Entonces se ve que es una especie de arquitectura realmente sostenible en origen. Probablemente si uno empieza a preguntar de dónde vienen los materiales, si hay algún tipo de reciclaje industrial, no me extrañaría que también tengan algunas prácticas buenas ahí. Yo encuentro que es genial ese edificio, todo esto. Me mata que el estacionamiento está en el -8 y es como que uno queda mareado después de mucho rato. Y bueno, y el agua, por supuesto, lo de 6. Entonces estos son algunos ejemplos. Estos seguro lo han visto. Estos son los ODS, los 17 ODS, ¿verdad? Ahí están marcaditos algunos, ¿verdad?, que hace posible que directamente la economía circular encuentre un sentido, una propuesta. Lo que están marcados en naranjito son más bien indirectos, y el otro, implementación, esos son como lo que llaman hoy día las condiciones habilitantes, o sea que en el fondo ayudan a que haya política, a que haya discusiones, educación, qué sé yo. Ahora, si ustedes miran,
salvo el 5, que es igualdad de género, todos tributan de alguna manera. Por lo tanto, economía circular es casi ganadora desde el punto de vista de cómo ayuda al Estado a presentar avances en materia de sus compromisos en estos términos. A las universidades, yo ya no estoy en la universidad, pero nos pedían parte de nuestras estadísticas confeccionadas en torno a los ODS también. Si ustedes son piqui y se meten a buscar, algunas instituciones también ya declaran al pie de sus carreras, las carreras que ofrecen, en qué ODS tributa la carrera. O sea, está sirviendo incluso como una especie como de elemento de marketing o publicitario, que también les da a ustedes un valor agregado. No sé si van a poder cobrar más caro por sus productos, pero claramente genera una sensación de parte del consumidor de que aquí hay un compromiso, hablando un poco de las trazabilidades que hablamos un rato. Probablemente la trazabilidad última no va por ahí, pero por lo menos que el consumidor, que si es un consumidor consciente, conoce de esto, va a saber entonces que su vendedor de turno también es consciente. Y ahí tienes dos conscientes hablando, probablemente se establece una relación de largo plazo más interesante. También los invito a revisarlos porque también es bastante probable que en la medida que vayan apareciendo fondos de financiamiento en el futuro, haya que decir algo en alguna de las secciones respecto de esto. Entonces son importantísimos. Y vamos a hacer un ejercicio ahora al término de esto que tiene que ver con obligarlos a que ustedes piensen un poco dónde su propio emprendimiento tributa acá, o mejor aún, si tuviera que yo sentirme interpelado a moverme uno de ese distinto, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué cosas tendría que corregir? ¿Parto de nuevo? ¿Hago un ajuste meramente comunicacional? ¿Incluyo alguna otra cadena de suministro? Es interesante hacerse forzarse, digamos, a hacer ese tipo de acciones creativas. También muy rápido, lo básico que hay que saber, cómo funciona en términos de políticas públicas, la promoción de esto. Esto es como elemental, pero en el fondo saber que hay una cadena de situaciones anidadas. Están las estrategias nacionales, ¿verdad?, de economía circular. Yo ya les mostré la portada de la nuestra y la pueden ir a revisar al ministerio, y si no está en el material se la dejamos después en el material del curso. Desde ahí surge todo, de ahí surge que haga sentido. Uno puede tener iniciativas personales, propias, pero lo más probable es que va a haber mucha dificultad encontrando financiamiento o una oreja que me escuche, como decía el amigo hace un rato, con quién hablo, con qué ministro, con quién. Escucha, con el que entienda de esto y que en el fondo lo obligue a la estrategia nacional y todo lo que de ahí deriva a tener que hablar con la gente. Porque si no están en algún lado para conversar, no van a hacer la apuesta de lo que llaman una bilateral, de poder conversar uno a uno con esa persona que lo pueda apoyar a uno a levantar un tema. Detrás de esto vienen los incentivos que son los fiscales, ¿verdad? Que es la primera iteración que siempre hay, la plata que se pone para que las grandes empresas, al menos, que son las que realmente pueden generar un impacto rápido, adopten circularidad. Y por supuesto lo que más demora, que es regulación. Ahí vienen las leyes, ¿verdad? Hay una serie de cosas que toma más tiempo hacer que se pongan de acuerdo diputados, senadores, y que entre dentro de un periodo, ¿verdad?, de gobierno. Siempre llegan tarde a la jugada. Por diseño, no por mala onda, simplemente cuesta más, demora más porque tiene esa formalidad una vez que queda. Derogar una ley establecida es muy requete difícil. Entonces se toma su tiempo. ¿Y quiénes son los que tienen que promover, más o menos, no en consonancia con lo anterior, pero más o menos la cadena de eventos? Hoy día esto está hiperdiversificado, pero estos son como los actores mínimos que uno esperaría que tuvieran algo que decir y que lo han dicho. Por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que lidera esto, ¿verdad?, no va solo. Existen los comités interministeriales que tienen que ponerse de acuerdo en materias de medio ambiente. Acá converge Hacienda, que es el que en el fondo dice cuánta plata le va a autorizar a quién para gastar en el año. Economía, que es quien busca cómo dinamizar ciertas áreas de la economía, y entre ellas, por ejemplo, el proceso sostenible. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente por definición de sus funciones. Y yo espero que en el corto, bueno, también ciencias, el Ministerio de Ciencias también tiene harto que decir acá. Espero que en el corto plazo empiecen a aparecer expresamente, por ejemplo, salud y otras instancias que tienen mucho que decir y que no están hoy día quizás tan llamados desde las funciones principales a pronunciarse. A todo esto me salté una pequeña cosita que quiero hacer notar. El número 5, la igualdad de género. Acá no está marcado. Ustedes van a tener un módulo de igualdad de género, creo. Es impresionante cómo le pega cambio climático a la igualdad de género. Uno pensaría que no. Pero casi todos los fenómenos que hemos estado relatando, fenómenos que en el fondo hacen que la oferta de trabajo, el uso de acceso a uso de suelo y otras cosas, está hiperdocumentado que hay un diferencial negativo contra las mujeres, y de ahí para adelante el problema es muy de raíz, muy de base. Curiosamente, es donde al parecer los emprendimientos y otras acciones han encontrado menos eco. Yo espero que después del curso, cuando hablen de eso, en el fondo aparezcan
algunas ideas buenas, y que no solamente pasan por contratar más gente, mujeres, paridad dentro de las instituciones, no, tiene que ver con cómo lograr que esa línea de vulnerabilidad, ¿verdad? A quién le impacta primero los efectos de cambio climático, por la vía que sea, escucha, que no sean las mujeres, porque efectivamente es soporte de familia y una serie de otras cosas que son súper importantes. Cuando uno mira fenómenos de migraciones, también vienen súper amarrados a diferenciales de género que vienen atrás, digamos, en la cadena de eventos de los impactos y la incapacidad de adaptarse o de sumarse a alguna lógica de mitigación o algún negocio de mitigación. Entonces, es súper importante, ha tomado vuelo, y la justificación de la importancia para el género es como súper secundaria todavía. Es una casillita donde aparece algo que daría un punto más o punto menos en la rúbrica, en la eventualidad de que todo salga igual, bueno, discriminamos por género. Y yo creo que ahí hay un tema que profundizar. Bueno, en fin, muy rápido con esto, les decía, el Ministerio de Medio Ambiente es el que está encargado de las políticas y regulaciones, por lo tanto, si ustedes quieren meterse un poquito más a este nivel, el lugar correcto para ir es www.mma.gov.cl, y ahí uno va navegando en las distintas entradas que hay unas lengüetas de educación y otras más. Corfo, que es el brazo armado, ¿no es cierto? Corfo le gusta el emprendimiento, le gusta la innovación. Corfo es esencialmente el Ministerio de Economía. Es una de las divisiones que tiene casi como autonomía, ¿verdad? Y maneja unos recursos gigantes, al punto que muchas veces Corfo el que le, por ejemplo, con el litio y los excedentes de la minería, entran a Corfo y Corfo le tiene que depositar tesorería después para que haga las repartijas. Es súper loco el rol de Corfo. Pero básicamente es el que reparte, y de acá se desprenden instrumentos, programas, etc. Entonces, si uno anda preguntándose cómo vienen los lineamientos estratégicos en cuanto a financiamiento, quién va primero en la línea de prioridades, obviamente Corfo es el lugar al que uno quisiera ir a preguntar, mirar y revisar. Y Sofofa específicamente para el sector empresarial, grandes empresas en particular. Esto es muy tosco. Uno puede seguir con la pirámide para abajo y hoy día está hiper diversificado. Yo lo hablaba con los colegas antes de empezar. Hoy día el problema de la economía circular no es que no sepamos qué se puede hacer o qué se está haciendo. Es que son tantas cosas y tan diversas que clasificarlas y ordenarlas de una manera que haga sentido para estudiarlas está bien difícil. Lo que es bueno, es un diagnóstico como que hay una especie de Big Bang, digamos, de iniciativas que califican en circularidad. Pero si ustedes me preguntan cuál es el libro donde uno puede en el índice entender qué tengo que yo estudiar, de qué cosa circularidad, todavía eso está en desarrollo. Entonces, eso es bueno, porque significa que estamos en un minuto de diversificación, de expansión. Y son en esos puntos donde uno se puede meter sin tener que justificar tan dogmáticamente porque estoy acá o estoy acá, porque en el fondo me financia A, B o C. Entonces, un buen minuto para eso. Rápidamente, porque me están mirando feo, así luce la hoja de ruta de Chile Circular 2040. No sé si la habían visto. ¿Les suena? ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Esto lo van a encontrar también en el material complementario. Este también es un esfuerzo que se hizo, lindo los dibujitos, pero en el fondo uno queda como medio mareado, es como muy de caricatura. Pero está lo esencial ahí. Lo esencial es que básicamente ustedes van a ver arriba, no se lee muy bien, pero van a ver como 3 circulitos concéntricos. Fue un intento creativo que hizo, yo no sé, este fue el Ministerio de Medio Ambiente con varios más. El esfuerzo creativo muestra por fuera el alita izquierda de la Fundación MacArthur, ¿se acuerdan? Los ciclos biológicos están arriba. En el fondo hay una componente de circularidad reconocida por nuestra hoja de ruta que dice queremos que nos vaya bien con los circuitos de reciclaje y trabajar con servicios ecosistémicos y eso, que están arriba, ¿verdad? Lo leo muy bien, un poquito piti, pero si ustedes van viendo ahí, dice regenerar, uso de residuos en alguna parte, agricultura orgánica, extracción bioquímica de nutrientes, producción de biogás, y reincorporación de nutrientes en el suelo, que eso básicamente es compostaje y formas derivadas. O sea, en el circuito de arriba se está manifestando un interés del Estado de decir, yo quiero apoyar iniciativas que en el fondo refuercen la circularidad por el lado de la restauración de nuestro ecosistema y todo lo que de ahí se pueda en el fondo incentivar. El que está adentro dice estrategias para ciclos técnicos. Es la otra alita de la Fundación MacArthur que ustedes vieron. En el fondo aquí viven otro conjunto de iniciativas declaradas desambiguadas de la biológica, justamente para no enredar los términos y lo que se puede o no se puede hacer, que dicen en el fondo, ok, acá está el diseño de productos, ¿verdad? Que sean modulares, que es como la reinvención de la rueda. Hoy día en el fondo yo cuando era chico todo era para reparar, desde la zapatilla hasta la bicicleta. Pasamos por un periodo como de todo desechable y parece que estamos redescubriendo que con la gotita puedo tapar, digamos, la lengüeta de la... Bueno.
Hoy día eso tiene un nombre súper pomposo de diseño de producto sustentable y todo, bienvenido que se reponga. ¿Qué más dice ahí? Residuos de productos tecnológicos, obviamente, no leo mucho más, responsabilidad, ¿qué dice ahí? Oh, no veo, extendida del productor, que es nuestra ley estrella, ¿no es cierto?, de poder dejar que Coca-Cola y otros, ¿verdad?, que en el fondo producen botellas plásticas y todo, pucha, no se hagan los locos cuando aparezca la botella en la plaza botada, o sea, algo tiene que pasar. Esa ley salió con bombo y petaca, es re importante, pero todavía está por verse cuánto de eso realmente va a funcionar. Yo no entiendo muy bien todavía si eso funciona con una penalización o qué. No me queda muy claro cómo se hace el llamado a la acción de eso más allá de la existencia de la ley, honestamente. Y lo que está dentro, que en realidad lo que había hecho primero, en realidad son como los principios que sustentan o que adoptó el ministerio. Perdón, lo voy a leer de acá porque de verdad que no llego, pero creo que es importante. Fue un gesto de... tampoco los leo. Pero son los dos circuitos que están en la Fundación MacArthur, y eso yo les decía recién que en el fondo al final igual terminamos copiando más o menos la iniciativa de todos lados. Entonces probablemente el cómo sea la hoja de ruta de Chile y la de otros países no va a ser tan discrepante. Lo que, poca originalidad, pero por lo menos sabemos que va a volar el mismo lenguaje en varias partes del mundo. Y las metas, que lo último que quiero como decir, todavía los voy a dejar a su propia lectura. Acá hay indicadores súper claros y metas ambiciosas en algunos casos, donde ustedes pueden recoger, digamos, estas cosas para su propio accionar. La primera, que aparece ahí, es la generación de empleo. Empleos en torno a circularidad y empleos verdes. Al 2030, o sea, no nos queda nada, la propuesta son 100.000 nuevos empleos verdes. Eso significa que, más temprano que tarde, recursos para poder levantar, fomentar, no solamente la creación de empresas como las que ustedes están liderando ahora, sino que la contratación dentro de esas empresas debieran empezar como a existir. De distintas formas, desde créditos bancarios, pasando por subsidios. Yo creo que estamos todavía en una fase como de descubrimiento de cuál va a ser la mejor manera. Pero hay un compromiso concreto, nacional, que obliga en el fondo, y un número no menor, ¿verdad? Y el 2024 2040 casi duplicarlo, no exactamente. La segunda meta, que tiene que ver con los residuos municipales por habitante, hay una meta de disminución del 10%, ¿verdad? No parece muy ambicioso, pero yo creo que es una cosa de percepción nomás, lo que pasa en la puerta de la casa de uno, la forma en que funciona, ¿no es cierto?, el camión de la basura. Otra anécdota, no sé, me disculpa si soy latero, pero no sé si ustedes saben cómo funciona en Suiza, que es una confederación, ¿verdad? No sé si tienen claridad cómo funciona la basura. Yo nunca estuve allá, me lo contó una persona que vivía allá. Uno tiene un número de bolsas fijas. O sea, yo tengo 3 bolsas de basura, te echo una pasada al camión y la siguiente. Y eso es lo que puedo poner. Si necesito botar más basura, como las bolsas son específicas, son identificables y todo, yo tengo que ir a comprar las bolsas oficiales, si no el camión no se las lleva. Y por supuesto que cada nueva bolsa adicional tiene un valor cada vez más y más caro. Entonces es un incentivo directo a no generar más residuos, porque me sale caro generarlo, me pegan, pero también los beneficios de la recolección de ese impuesto, digamos, adicional, entiendo yo que van a un impuesto específico que se utiliza justamente para también reinvertir en medidas de mejoramiento sanitario o lo que sea. O sea, súper inteligente, es un ciclo reverso, ¿verdad?, de estímulos, ¿verdad?, que gasto menos, pero si no quiero gastar menos, no importa. Igual estoy dejando una cantidad de recursos que van a ser utilizados para compensar de alguna manera, hacer un offset de lo que yo estoy haciendo. Es interesante. Acá probablemente terminarían las bolsas tiradas en la esquina. Pero suena bonito. Termino ya. Les dejo eso para que los vean. Vean que hay algunas metas súper ambiciosas, como la tasa de reciclaje, aumentarla al 40%, ¿verdad? Mucho tiene que ver con residuos, así que quienes están aquí en la lógica de residuos son buenas noticias que la hoja de ruta incorpora eso, entonces deberían haber acciones incrementales Iba a contar esto, pero creo que ya la persona de triciclos habló al comienzo, entonces una redundancia. Quería mencionar unos 2-3 casos de éxito nomás en Chile. Me parece que triciclos es uno de los emblemáticos. Los otros de verdad no vale la pena que hable mucho porque probablemente ustedes están en lógicas más sofisticadas que esa. Y cierro, me quedo callado con estas conclusiones muy puntuales, ¿verdad? Del 90% de reducción de emisiones es el potencial que tiene hoy día la economía circular para poder
impactar en el problema de los gases de efecto invernadero. Esta es la conexión directa que hay con cambio climático. O sea, si uno dice, ok, ¿cómo nos enganchamos? De verdad que si economía circular crece a la velocidad que se requiere, su importancia relativa en relentecer, ¿no es cierto?, en mitigar o adaptarse al cambio climático es de esta envergadura. O sea, aquí las oportunidades son gigantes. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, ustedes están acá porque efectivamente ustedes lo entienden. Este es como el mecanismo de reafirmación. O sea, están en lo correcto, denle para adelante, no suelten. Los ODS son la herramienta correcta desde el punto de vista político, si ustedes quieren, para insertarse en la discusión correcta y buscar los instrumentos de posicionamiento correcto. Les permiten para marketeo, entender algunos, bajarlos a su realidad, ver a cuánto ustedes mapean, si se quieren especializar en uno, más de uno. Es importante que aparezcan loguitos los ODS, les da los presenta frente a las posibles oportunidades de proyecto como entendidos en la materia. Y eso es súper importante, porque en este mundo que está diversificándose, que está súper desordenado, efectivamente la apuesta de valor no solamente es mostrar cuánta más plata o menos plata voy a inyectar con mis recursos, mucho tiene que ver también con la adscripción, adhesión a una forma de hacer las cosas. Y ahí es difícil, cuando tiene mucha gente diciendo que está haciendo cosas circulares, ¿cómo me distingo del resto? Si no podemos todos levantar la mano y decir yo sí, tú no. Probablemente estas pequeñas señales de tener mi ODS a la vista, de tener algún medio de verificación de trazabilidad, de cómo yo tengo mis recursos, ¿verdad? O dónde impacto socialmente, y decirlo abiertamente, son los elementos identificadores que a ustedes les permite traer este contexto global de importancia a lo local que es su situación, y eso hace que se reconozcan los que tienen que reconocerse. O sea, los que tienen que encontrarse y hablar de lo mismo ya son las señales correctas, ¿verdad? Es como no sé, yo estudié en el Nacional, cuando veo a alguien con la chapita o algo, inmediatamente como, hola compadre, hablamos cualquier cosa y como que algo que nos vincula, ¿no? O sea, tenemos los mismos traumas probablemente. Esto es como lo mismo, hay que encontrar elementos de vinculación porque está tan desordenado todo que cuesta saber con quién relacionarse y potenciarse, por el tema de las colaboraciones que hablábamos. Y Chile está de más decir, tenemos potencial para liderar transición a la economía circular. Ustedes vieron el contexto global en general, no lo estamos haciendo mal, estamos bien. Hay mucho por invertir y crecer, así que en realidad hay que sentirse orgulloso de estar en este minuto acá. No hay que ir a aprender tantas cosas afuera, hay que ir a ver cosas afuera, traerlas, relacionarse, pero vamos por el buen camino. Y por supuesto las prioridades hoy día están puestas en residuos orgánicos, plásticos, textiles, construcción en menor medida y recicladores de base, pero por supuesto que está todo el resto de las posibles cosas que se desprenden de los ODS. Entonces, esto es prioridad hoy día porque por alguna parte hay que partir, ¿verdad? Y es como lo más evidente. Pero no cierra el negocio para nada, entonces ahí de nuevo, yo ahora sí me quedo callado, los felicito por estar en la situación que están, los felicito por estar en el curso y ojalá que los módulos que siguen para adelante sean súper enriquecedores, para que esto sirva de algo, para darles contexto, pero por sobre todo, en el fondo, denle para adelante, porque en realidad el futuro de esta economía, aunque suene medio así bueno, depende de iniciativas como las que ustedes están teniendo. Y la educación que en torno a eso se le pueda entregar a las comunidades a las que uno está inserta, los hijos, ¿verdad? Los propios consumidores, usuarios, o sea, no solamente el vender el producto que uno tiene o el servicio, sino que ojalá poder entregar el paquete completo de conversión, porque de lo contrario no nos va a ir bien y ustedes son un excelente ejemplo de lo que sí hay que hacer. Así que ojalá que en los siguientes ciclos esta sala tenga más gente, en el fondo ustedes puedan también monitorear y tutorear a otros, hacer sus propios cursos y levantar también este tipo de iniciativas de capacitación en sus comunidades, en sus territorios, en sus mercados, ¿verdad? Porque esto es microescala. El gobierno va a hacer cosas, pero como yo les contaba, las prioridades están en este minuto por fuerza en cosas más bien como grandes, donde no tenemos tanta entrada, los más pequeñitos. Pero eso no quiere decir que la suma de mucha gente haciendo la transformación desde abajo, como consumidores y como productores de nuevos productos, yo creo que ahí está la verdadera base de educación que requiere nuestra economía para cambiar del modelo que estábamos a uno sustentable. Así que les agradezco un montón por la atención, les agradezco por escuchar la lata, pero fue un gusto tenerlo acá y vamos a hacer un trabajo nuevamente como de colaboración con un toolkit que ahí tú me das una mano porque el entendido en innovación entiende mejor cómo hacerlo. Así que gracias por la atención, ¿no?